Saludos cordiales. Es un gusto poder compartir con ustedes este tema tan importante, la evolución del sistema educativo ecuatoriano. La educación es un derecho humano fundamental y una herramienta clave para el progreso de los pueblos. No solo permite la adquisición de conocimientos y habilidades, sino que también es un medio para la inclusión social, el ejercicio pleno de la ciudadanía y la construcción de sociedades más justas. Este análisis crítico aborda las principales transformaciones institucionales, los avances logrados, las limitaciones persistentes y los desafíos futuros del sistema educativo ecuatoriano desde sus orígenes hasta la actualidad. La educación en la época colonial, desde el siglo XV hasta el siglo XIX. Durante la colonia, la educación en el territorio que hoy es Ecuador estuvo controlada principalmente por la Iglesia Católica. Las órdenes religiosas como los jesuitas y franciscanos fundaron colegios dirigidos a las élites coloniales, como el Colegio San Gabriel en Quito. La enseñanza se enfocaba en estudios religiosos, gramática, latín y filosofía. El acceso era excluyente, orientado a los criollos, mientras que los pueblos indígenas no tenían derecho a la educación formal. Una de las instituciones más importantes de esta época fue la Universidad de San Fulgencio, fundada en 1622, precursora de la actual Universidad Central de Ecuador. La educación en el siglo XIX, independencia de la República. Tras la independencia de 1822, el sistema educativo ecuatoriano continuó siendo limitado y controlado por la Iglesia durante el periodo liberal, especialmente con el liderazgo de Eloy Alfaro. Se impulsaron importantes reformas educativas, reformas de Eloy Alfaro, logros de Eloy Alfaro, educación pública gratuita, fin del control religioso, inclusión de la mujer, formación de colegios. La Ley de Inclusión Pública de 1892 establece la educación primaria laica, gratuita y obligatoria. La inclusión femenina. La Ley de Inclusión Pública de 1892 establece la educación primaria laica, gratuita y obligatoria. Siglo XX. Expansión y consolidación del sistema educativo. Durante el siglo XX, Ecuador experimentó una expansión significativa del sistema educativo, especialmente en la educación primaria. Inicio de la modernización en los años 60. El Estado implementó políticas para mejorar la cobertura y equidad en educación, liberalismo y educación laica, creaciones de instituciones públicas, influencia europea. Año 1940 a 1970, una expansión institucional y alfabetización. Se promulgó una nueva ley orgánica de educación que reorganizó los niveles educativos y sentó las bases para una estructura más moderna. Hubo una educación con derecho social, campañas de alfabetización, crecimiento de las infraestructuras. Reforma educativa y centralización, eso fue a partir de los años 80, que se introdujo la educación intercultural bilingüe con respuesta a las demandas de los pueblos indígenas. Hubieron reformas educativas. El rol del Estado asumió un papel más activo en la planificación, evaluación y supervisión. Hubo una educación bilingüe. Se reconoció parcialmente la educación intercultural bilingüe para pueblos indígenas, aunque con limitaciones. A final del siglo XX hubo una democratización y desafíos, descentralización y participación comunitaria. Hubo aumento de cobertura, pero desigualdad. Aunque había más niños accedieron a la educación básica, persistieron desigualdades regionales y étnicas. Crítica a la calidad. A fines del siglo crecieron las preocupaciones sobre la baja calidad de la educación pública y abandono escolar. Muy buenas tardes, compañeros. Mi tema es la reforma educativa en el siglo XXI. Desde el año 2007, el gobierno de Rafael Correa impulsó reformas estructurales en el sistema educativo ecuatoriano.
Los avances claves que se realizaron en esta reforma educativa son una educación gratuita y obligatoria hasta el bachillerato, eso fue en la Constitución 2008. Un rediseño del bachillerato general unificado, una creación del ministerio, las construcciones de las escuelas del milenio, la mejora de infraestructuras y salarios docentes. Las críticas recibidas en la reforma educativa eh, fueron el centralismo en la toma de decisiones, el enfoque tecnocrático y verticalista, las restricciones al acceso a educación superior mediante exámenes estandarizados. La reforma educativa en el siglo XXI se realizó con el propósito de articular las políticas públicas relacionadas con la educación, la ciencia, la tecnología, la innovación y la formación de profesionales. ¿Para qué? Para que esta reforma educativa en el siglo XXI tenga eh, fuerza para una sociedad más equitativa. En cuanto a la actualidad y desafíos contemporáneos, el Plan Decenal de Educación 2021 al 2030 busca fortalecer la formación docente para mejorar la calidad del aprendizaje, cerrar brechas sociales y garantizar todo el acceso universal en todos los niveles. Uno de los puntos fundamentales en la actualidad de los desafíos contemporáneos que tenemos en la educación es la desigualdad del acceso de brechas digitales, una educación a distancia y con un aprendizaje híbrido, la relevancia del currículo en habilidades del siglo XXI, una salud mental y bienestar estudiantil, una formación y profesionalización de docentes, un cambio climático y de sostenibilidad. También tenemos la educación inclusiva, los cambios en las estructuras familiares y el impacto que ésta tiene en ellas, el desafío en la evaluación y rendimientos académicos. Y por último, tenemos la globalización y diversidad cultural. Actualidad y desafíos contemporáneos. Actualmente, el sistema educativo ecuatoriano se enfrenta a desafíos estructurales agudizados por la pandemia del COVID-19. La brecha digital afectó gravemente a los estudiantes del sector rurales y vulnerables, revelando la necesidad de una infraestructura tecnológica más equitativa. A pesar del reconocimiento legal de la educación intracultural y la presentación de un modelo bilingüe, su aplicación sigue siendo limitada. El Plan de Educación 2021-2030 busca fortalecer la formación docente para mejorar la calidad del aprendizaje y así garantizar una buena educación. Conclusión. La evolución del sistema educativo en el Ecuador ha sido compleja, influenciada por factores políticos, sociales y culturales. Se ha transitado un modelo religioso y excluyente a uno más inclusivo y con enfoque de derecho. Las reformas del siglo XXI marcaron un avance importante en infraestructura, formación del docente y cobertura. Sin embargo, la calidad educativa, la equidad territorial, la educación intracultural
y el acceso a la tecnología sigue siendo retos fundamentales para alcanzar una educación transformadora en el siglo XXI. Se requiere una política educativa integral, sostenida y contextualizada a la diversidad del país.